now we have some questions for you. Should we share the questions, or Facundo, would you like to? No, we are ready for the questions. Thank you, Ben. Excellent. So thank you so much for your presentations. The first question we have is for Julian, and it's, Julian, you described the importance of non-pharmacological care. Why do you think that's so important for quality of life? And have you seen it take root in Argentina and South America, or are there some barriers, and how do you see those? Bueno, fundamentalmente el tratamiento no farmacológico es la primera opción de tratamiento porque, por un lado, no tenemos, desde el punto de vista farmacológico, los tratamientos son limitados, y por el otro lado, tenemos muchas opciones de tratamiento no farmacológico para mejorar la calidad de vida de las personas y de sus familiares. En Argentina y en Latinoamérica, nosotros ponemos particular interés en este tipo de tratamientos, y en nuestro equipo nos centramos fundamentalmente en cuando hacemos un diagnóstico de demencia frontotemporal, lo hacemos en forma interdisciplinaria con las terapistas ocupacionales, con las psicólogas, con las neuropsicólogas, para poder trabajar todos estos distintos aspectos del tratamiento. Y como dijimos, también tenemos mensualmente reuniones con familiares para poder realizar toda esta psicoeducación que les permite un mejor conocimiento y un mejor manejo de los síntomas que están padeciendo sus seres queridos. We can't hear you. We cannot hear you, Ben. Well, that would be the mute button. Thank you. So Facundo, how does a question from the audience? How does the doctor determine the type of FTD that someone has, and can that diagnosis change over time? Say it again, please. How does a doctor in Argentina determine the type of FTD that someone has, and is that a diagnosis that you've seen change over time? Can the diagnosis be different over time? Excelente pregunta. Sí, acá en América Latina, en Sudamérica, hubo un mayor aumento de la conciencia entre los médicos de la demencia frontotemporal en los últimos 15, pero fundamentalmente en los últimos 10 años. Y no tenemos todas las herramientas que uno puede tener en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Entonces, el diagnóstico que hacemos es básicamente clínico. Hay disponible resonancia magnética cerebral. Cuando hay un caso genético, podemos mandar la información a Estados Unidos. Como todos saben, hay casos esporádicos que no hay un miembro de la familia con la enfermedad, pero hay un grupo que hay una persona de la familia que tiene historia de DFT, de demencia frontotemporal, y en ese caso podemos afirmar que es una demencia frontotemporal familiar, y también hay un porcentaje de 10-15% que es hereditario, y en ese caso estamos con una red internacional donde podemos hacer el testeo genético, pero no es habitual que en la práctica clínica regular uno use la genética. Debería ser lo ideal, pero estamos en un continente con muchas dificultades. Pero sí podemos afirmar que hoy hay bastante conocimiento entre los psiquiatras, neurólogos, neuropsicólogos, gerontólogos, clínicos, mucho más que hace unos años. En cuanto al diagnóstico de la condición y al diagnóstico de las diferentes patologías bajo el paraguas de la demencia frontotemporal, las fonoaudiólogas, que son las terapeutas del lenguaje en nuestra región, están más entrenadas. Yo le diría que el diagnóstico clínico es bastante preciso en los centros especializados, tanto en Argentina como en Sudamérica. Es menos preciso en los centros no especializados.
y el seguimiento, que es la otra parte de la pregunta, el seguimiento a lo largo de la evolución, muchas veces es más complejo, y yo le diría que solo se llevan a cabo el seguimiento regular, no tanto médico o profesional, sino con estudios en los centros más especializados. Quizás sería bueno en el futuro tener una red de América Latina con Europa, con Estados Unidos, que nos permita a los centros más especializados tener los recursos como para seguir con los estudios complementarios la evolución de los pacientes. Los pacientes se siguen, pero quizás no con la regularidad en los estudios que se podrían hacer. Ahí hay un aspecto para mejorar en América Latina. But it's something that you see gaining traction where more people are able to make a diagnosis? Sí, sí, la verdad que cuando yo regresé de mi entrenamiento en el 2001 desde Estados Unidos y desde Inglaterra en Buenos Aires, Argentina, la demencia frontotemporal no era muy conocida más allá del ambiente de los neurólogos cognitivos, y a partir de entonces varios centros, INECO tomó un liderazgo, pero otros centros también en América Latina y en la Argentina, y hacemos entrenamiento desde hace más de una década a los colegas, a los clínicos, a los geriatras, a los psiquiatras, a los neuropsicólogos. Hacemos un entrenamiento a los colegas en toda la región. También hacemos congresos de demencia frontotemporal. También hay laboratorios de investigación. Hay una gran producción de nuestro laboratorio, pero también de otros laboratorios. En Brasil también hubo mucho interés en la demencia frontotemporal en los últimos 15 años. En Colombia, en Chile, en Argentina, y hemos creado una comunidad, hay una red ahora latinoamericana de demencia frontotemporal, que estamos conectados con grupos de Estados Unidos. Mi elección como presidente electo de la International Society for Frontotemporal Dementia creo que va a ser otro paso importante para que Latinoamérica y el mundo hispano tenga más información, tenga más recursos y esté más alerta de esta condición. Así que yo creo que estamos, en los últimos 10 años o 15, hemos ganado una base que creo que en la próxima década tenemos que crecer muchísimo con la base que hemos construido en los últimos 10, 15 años. Creo que viene una muy buena etapa para la investigación, para la atención, para el estándar internacional de la atención de la demencia frontotemporal en América Latina. Thank you for that. And it's exciting to me that we're even having this conversation. The way that a sense of community is growing both on the professional side with the ISFTD and others through the work that you're doing, and also at the community level where families are beginning to figure out how to work together toward ending this disease. I think there's so much to that, so much awareness being gained, and it makes me really optimistic. I want to pivot a little bit and ask Teresa. Teresa, this is another question from our audience. The challenges of COVID for people with FTD know no geographic boundaries. In the U.S., some nursing home facilities are among the hardest hit. How in Argentina and in South America and Latin America, how are nursing home and residential care facilities working with families to facilitate visiting, to making that possible? And if visitations aren't possible, how are families and those facilities working together to achieve communication with loved ones who are living in facilities? Bueno, yo probablemente le pido un poco de colaboración a Julián en esta respuesta, porque me parece que Julián va a tener un poquito más acceso a esa información. Sí, tal como lo dice la pregunta, entiendo que las casas de retiro, los geriátricos han sido un tema de interés para la población en general, digo, más allá de las patologías en particulares. Creo que ha sido un foco de interés, no solamente porque, por un lado, las dificultades que había en cuanto al cuidado de los pacientes, al mantenimiento de los cuidadores y además a la protección y la seguridad de los pacientes, que eso fue muy conocido, por lo menos acá en la Argentina, sino también que sucedía esto que por lo menos algunos de los pacientes, nosotros trabajamos básicamente con pacientes que concurren a INECO, es decir, que no están institucionalizados,
pero sí entendemos y sabemos de comunidades que han tenido estas dificultades en cuanto al ingreso de los familiares, a la comunicación con los mismos, y que esto ha tenido un impacto importante sobre los pacientes. De hecho, sí, algunos hogares que nosotros conocemos bien, los cuidadores se han quedado, por supuesto, a vivir dentro de esa facilidad, de ese lugar, y eso ha generado por lo menos algún tipo de seguridad en cuanto a estar bien cuidados. Pero sí entiendo que fue un problema para lo que tiene que ver con las visitas de los familiares, con lo que tiene que ver con no los cuidados básicos, pero sí toda aquella estimulación o enriquecimiento necesario para un buen estado general. No sé si vos, Juli, querés sumar algo con respecto a los geriátricos. Sí, fundamentalmente la situación acá en Argentina empezó después que en Europa y en América del Norte. Entonces ya teníamos la experiencia de todo lo que había sucedido en Europa, entonces estábamos particularmente alertas a la situación en las residencias y en los geriátricos. Por lo tanto, digamos, desde el primer momento se dispusieron una serie de medidas en relación a la higiene, en relación a las visitas. Acá tampoco los familiares pudieron visitar a sus parientes durante la pandemia, pero se han establecido protocolos para realizar, por ejemplo, visitas donde la persona que está en la residencia puede salir a un lugar que está al aire libre y verlo a través de un panel, ver a la persona que quiere y pueden hablar a través de eso. También se ha puesto muy en marcha todo el tema de telecomunicación, digamos, todas las residencias se comunican con los familiares en forma diaria a través de los distintos medios de comunicación, y eso permitió que de alguna manera la distancia se achicara de alguna forma. Entonces, teniendo la ventaja de haber tenido la experiencia de lo que ha sucedido en Europa y Estados Unidos, sabíamos lo importante que era prevenir, porque la mayoría de la mortalidad se dio en las residencias. Por ejemplo, en países de Europa, 50% de la mortalidad de todas las personas fue en geriátricos. Entonces, desde el primer momento estuvimos muy atentos a toda la cuestión de salud y a toda la cuestión de disminuir los síntomas conductuales y psicológicos a través de mantener las rutinas, mantener la comunicación de una forma segura y efectiva. Thank you, Julian, and thank you, Teresa. It's the way that the FTD journey is already isolating, and for so many families to have the pandemic add more isolation, it's and especially as that plays out in nursing homes, it's been devastating to see, and the work to address that is so important. So I guess one more question, sort of along these lines, with the emotional challenges beyond facilities, with the emotional challenges of navigating COVID and FTD, how have you all seen the families impacted, and what would you say to them? What are some reasons you could share with them for having hope at a time where they're facing FTD and amidst an uncertain pandemic? Es una pregunta muy profunda, gracias por hacerla. Creo que los seres humanos, luego del shock inicial, del dolor, de la pérdida, de lo que está pasando con la pandemia, desarrollamos increíblemente resiliencia. La resiliencia es la capacidad de afrontar una situación difícil, un problema, atravesar el problema y salir fortalecidos. Creo, obviamente, que hay una etapa de dolor, de pérdida inicial por la pandemia, por no poder ver, porque el virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es el contacto humano, el vínculo humano, y lo usa en nuestra contra. Y los familiares de los pacientes muchas veces no pueden abrazarlo, no pueden estar con ellos. Y luego de este dolor inicial, increíblemente, los seres humanos desarrollamos un nuevo propósito en la vida, un significado, y nos fortalecemos y somos resilientes. Así que
las palabras esperanzadoras pero racionales serían que los seres humanos nos adaptamos a los cambios, a cambios muy importantes como el que estamos viviendo, y esta es una nueva oportunidad para mostrar resiliencia. Pero una palabra clave que justamente es lo que falla en los pacientes con demencia frontotemporal en la variante conductual, es la empatía. La empatía, que significa entender lo que piensa el otro, ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro, es una de las características que fallan en los pacientes con demencia frontotemporal, la variante frontal. Pero empatía es la palabra que todos necesitamos para sobrevivir esto, los familiares, los profesionales de la salud, los pacientes. Porque la empatía es clave porque nos permite pensarnos como un todo. Y la salida de la pandemia, el enfrentar la pandemia, es en forma colectiva, es entre todos. Así que justamente una palabra un síntoma o una conducta que falla en los pacientes con demencia frontotemporal, que es la empatía, tiene que ser revalorizada entre los médicos, los profesionales de la salud, los enfermeros, los terapistas, las organizaciones, los pacientes, los familiares, porque salimos con empatía, porque nos da la sensación de que estamos todos juntos. Y vamos a ganarle al virus, va a pasar un tiempo, pero vamos a ganarle al virus y vamos a salir más resilientes. Yo si tuviera que decir algo para los que nos estén escuchando, pero bien desde lo personal, es primero por la experiencia que tengo con los familiares de pacientes con demencia y especialmente con demencia frontotemporal, es que los estamos esperando. Yo sé que quieren volver al tratamiento, quieren volver a salir y venir a INECO a trabajar en las diversas áreas, terapia ocupacional, recreacional, terapia basadas en las artes, neuropsicología, lenguaje, es decir, quieren volver a hacer el tratamiento y nosotros estamos esperándolos y estamos todos ansiosos porque esto sea posible, que pronto en la Argentina esto es una posibilidad, es decir, que ya de a poquito estamos volviendo a la presencialidad. Y segundo, que hemos trabajado mucho durante la época de la pandemia, justamente con el doctor Bustín y Facundo también, en la realización de un libro que justamente es para familiares de personas con enfermedades del cerebro, ¿no? Del cerebro y la mente. Así que hemos trabajado junto con varios familiares de pacientes con demencia frontotemporal y probablemente acá esté Nora escuchándonos, que es una muy querida familiar de un paciente con DFT. Hemos trabajado en esto que es brindar conocimiento para familiares en forma ordenada, simple, sencilla, pero muy sólida científicamente en qué es lo que hay que hacer para acompañar mejor a un paciente con algún tipo de enfermedad cerebral. Así que la verdad que para mí es esperanzador decirles que estamos esperándolos, que queremos volver a trabajar todos juntos en interdisciplina para mejorar y mejorar su calidad de vida, y además que hemos trabajado fuertemente en la realización de este libro que pronto va a estar en manos de todos, que tiene que ver con justamente transmitir todo este conocimiento de muchos años para que les sirva a la gente en particular. Facundo, Teresa, Julian, gracias por todo. This has been amazing and so full of information that I know can help Spanish speakers here and in Latin America, and so full of hope that I think everyone needs. And so thank you so much for your time today. Thank you. Thank you. Bye, Ben. Gracias. Menos miedo, más cuidado. Menos miedo, más cuidado. Ciao.